Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Estamos con el capítulo 17, ¿verdad? Principalmente el versículo 33, cuando Saúl responde a David: tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho, no eres más que un muchacho. Recordemos que en el curso anterior estuvimos hablando de que David había dicho que no hay que desanimarse a causa de ese incircunciso, es decir, a causa de Goliat. Ese tipo vino aquí a desafiar a las huestes de Israel, a las huestes del Dios de Israel, es decir, la lucha es contra Dios. A operar con las este incircunciso, este pagano, oye, y entonces, queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad? Porque lo que viene a continuación es que él se ofrece, ya que ve que lleve esta mañana que está pero y cuapona de tu shahao lo que sea, pero hace penderu que formar pequeño y no son capaces. ¿Por qué? Y porque en el fondo, la lectura bíblica y la enseñanza pedagógica es que les falta Dios, es decir, les falta estar enamorados verdaderamente de Dios. Es como cumplir una misión pero muy humana. Soy soldado del ejército de Israel, Sebaot, ¿verdad? Pero sin embargo, da ya pues la se funciona. Y en el fondo, porque nos falta, ¿verdad?, de estar enamorados, tener esa fuerza de Dios, que nos saque hacia adelante, que nos haga luchar, que nos haga empeñarnos, ¿verdad? Entonces, cuando Él dice, no hay que desanimarse a causa de ese circunciso, tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Upea medio mundo y lento, Saúl, ve, lleva en Babiopea. Va ese vigor, orengo experiencia me orengo siempre no en el campo de batalla. A ver, mitad no supe a ver, y vas a ver, ore esa día, se llegó esa día y nada. Saúl le responde, tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho. O sea, homo misiseye, homo miniseye, y yo me lleva. O yapo, y ese ya es ahí señal. O yapo y formales. De bigomba, eres yapo, donde yapo, muy va, eres de yapo, muy va, porque nemisi, nekang, nemita, de pirú, o lo que vos quieras. Eres la herencia, no sé qué expresiones habrá utilizado,
Pero aquí el autor sagrado nos está queriendo mostrar que Saúl, de cierta manera, está queriendo también como prevenir una lucha al cohete, ya yo, porque más bien, ¿entendés, compadre? Más bien, dice, era un muchacho, vos te vas a ir a batirte, a pelear, a enfrentarte. Bueno, primero por vos, pero recuerden otra cosa. Habíamos dicho al comienzo que aquí era, de cierta manera, evitar luchas muy sangrientas, derramar tanta sangre, una lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad? De todo el ejército, yo capaz y bebé, y bueno, se salva alguno, ¿verdad? No. Entonces aquí lo que están queriendo decir es, bueno, por favor, vamos a mirar otras cosas. Vamos a procurar evitar lo más posible un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y así, David entonces le dice a Saúl, no hay que desanimarse a causa de tu servidor, porque yo, iré a luchar. Y así, Saúl ya interviene. No, tú no puedes ir a batirte, a pelear, a luchar contra ese filisteo, porque no eres más que un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Es decir, aquí entonces a Goliat incluso Saúl le está dando hasta casi más importancia y le está diciendo, ahí vale vende hoy porque tengo donde pino una cancha guayna. Allí diga tu mujer va a ver y ya voy a ver donde. No podrás ir porque tú eres muchacho, tú eres un muchacho. Saúl pensaba ciertamente que David no estaba calificado debido a su edad. Primero lo es, debido a su edad. Solo es un muchacho de mis 7 años, va a ver y también su tamaño y una inexperiencia total porque nunca estuvo en el ejército. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me tus brazos. Porque tanto amor seguro estoy en tu corazón. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Oh, tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. Porque tanto amor seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands, while on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering. To find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep Me beyond my amas y me rindo en comprehending. tus You hold me in your brazos. arms. Porque How tanto could I ask for more? I'm seguro safe in your estoy en tu heart. I'm corazón. safe in your heart. Tanto You me amas y no puedo explicarlo. It's Me beyond my amas y me rindo en comprehending. tus You hold me in your arms. Porque How tanto could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Oh, 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 en tu corazón. Oh, 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 en tu corazón. Oh, 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 en tu corazón. Oh, 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 en tu I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Hola Jesús, me amas y no puedo explicarlo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 17. Principalmente subrayamos estos versículos que son del 35, pero antes estamos haciendo todo lo que fue sucediendo, todo lo que vamos encontrando. Aquí le comunican a Saúl ahora que David es el que se está enojando, vaya guapio con vaya guapo y no vaya guapo defender venían de pueblo lleva. Si no le tienen a Dios, o sea, de por ahí va a ver la homo que ni yo recuerda, va a ir a Vigondere ofrecer tres cosas, ir a ofrecer yo recuerda, ya uno riqueza, el otro su hija como esposa, la princesa, y luego el hecho de no pagar impuestos, ¿verdad? Y entonces estas cosas hay que ofrecerle a alguien, hey, a ver David, ¿qué es lo que te tiene que mover? Y aquí lo que te tiene que mover es el amor a Dios, el amor al pueblo, el amor verdaderamente por la nación. Upea con la demogüea. Alande verecono peñante ya la beca tú estés entonces eres cueta lleva. Porque eres ecatape y poná para tu pueblo, para tu gente. Y así entonces le comunican al rey. El rey entonces lo hace llamar. Tú no puedes batirte con este filisteo porque no eres más que un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. De Iranión asesina a David lleva. Y este guerrero, Goliat, él ya luchaba, ya era un luchador. Imagínense toda la experiencia que ya tiene de guerra, de combate. Tú eres apenas un chiquilín, ¿verdad? Todavía no eres ni un muchacho, haré ser ni en día. Pero David dijo a Saúl, tu servidor apacienta el rebaño de su padre, y siempre que viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca. Y si él me ataca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes. Qué interesante esta expresión, ¿verdad? Una expresión así de David, un jovencito, alguien que lucha. Es el pastor, ¿verdad?, que cuida. Entonces, ya ya subliminalmente lo que nos quiere transmitir es que el pastor es capaz de dar la vida por sus ovejas, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces le está explicando, hey, ponayme, tu servidor, se aben. Si hay la oveja cuera, vean de por ahí ningún problema. Si hay media de cuera, ni atender ese cuera, pero si viene un lobo o un oso y se lleva una oveja del rebaño, o ataca, lleva, o le sorprende, si das ella y llueva, les persigo hoy, les persigo, das ella y llueva, lo golpeo y se la arranco de la boca. Entonces, estas son actitudes, expresiones, ¿verdad?, que nos hacen entender muy bien la preocupación, la lucha, el empeño por defender al pueblo, por defender a la gente. Yo lo persigo, lo golpeo, lo arranco de la boca. Y si él me ataca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes. Entonces, es un riesgo total de parte del pastor, pero por eso que nosotros decimos, ¿verdad?, y tienen tantas expresiones en la Biblia, encontramos, ¿verdad?, el pastor, el buen pastor. Este es el pastor que nos conviene verdaderamente, aquel que va detrás de alguien. Y entonces desde ahí es capaz, ¿verdad?, de ayudar, de pasar la mano, de sacar de esa situación en la que se encuentra, en este caso, el mismo pueblo. Cuando Saúl le dice, tú eres apenas un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud, Saúl básicamente le está diciendo a Daud, él ha sido un soldado por más tiempo del que tú llevas con vida, ¿verdad? Vayan de ya en los otros cursos anteriores. O sea, pensar, entrar, que nosotros muchas veces confiamos más en qué cosa. Y bueno, en la experiencia humana, en la experiencia del hombre, como si fuese esta la que nos va a salvar, esta es la única, ¿verdad?, que nos puede llevar adelante. Hoy ponamos por una parte la ya calcular millas, esa mía lleva que es cierto, o sea, no es que tampoco esto nosotros decimos que no sea de esta manera, porque la experiencia, la lucha, la práctica, la técnica, la táctica que uno va tomando, lo va haciendo con la experiencia y de acuerdo a lo que uno también tiene como experiencia de vida. Pero el problema es que aquí Saúl está subrayando mucho solo el aspecto humano. A David no interesa la vida. Esta es la maestra, ¿verdad? La vida es la que nos enseña desde un aspecto muy humano. Pero tenemos que saber que aquí David está mirando algo más. David está mirando una dimensión espiritual.
una dimensión mucho más profunda. Quiere decir que aquello que nos mueve es verdaderamente esa gracia de Dios. Para defender al rebaño. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda a dar pasos importantes en nuestro caminar. Estamos leyendo el libro de Josué, capítulo 24, del 14 al 29. Es el discurso final. Josué y Yandé Baibaya, Jamajina, pero nos recuerda que todo este camino lo hemos hecho gracias a la ayuda del Señor. Peñan de Yara, Yandé Putimó, Peñan de Yara, Bohasán, Yandé Peipoayema, Peñan de Yara, Shaka, Yandé, Peñan de Rape, Moto, Peñan de Yahuatata, Inhamba, Eisha, Peñan de Yaikobana. Josué habló al pueblo diciendo: teman al Señor y sírvanlo con integridad y lealtad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río y en Egipto. Sirvan al Señor. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. Queridos amigos, qué lindo que es esto, ¿verdad? Cuando ya Josué se está despidiendo del pueblo tuya. Imagina, lleva Ñan de Yara, Sereno y Poteite, imagina, ajata más en diejina, a descansar en el cielo, a descansar con los padres. Aquí comienza a decirle, en primer lugar, teman al Señor. Bájese la teman al Señor, quiere decir respeten al Señor. Pejendumina, pelleja cuamina, llevan baisha papeñan de yaro me bañan de, hayan de gupeyamo, yañemoyara, con humildad a los pies del Señor, teman al Señor. Segundo elemento, sírvanlo con integridad y lealtad. Y ponave y upeaye pañañemoy, ñañecuame, peñan de yarabe. Pero y justamente para construir el reino de Dios, es decir, la presencia de Dios. Sírvanlo con integridad y lealtad. Diga tú y la Ñan de Yapú, Ñan de Yapú, Aná, lleva Ñan de Yara, dejen de lado a los dioses que sirvieron a sus antepasados al otro lado del río. Entero ella lleva Ñan de Urajata, Peba, Irejina, Umiaya Heyana, Hañambo Ukiana, Peala Ñan de Yaro, Yerurea, Ñan de Japealo y Botaina. No se dejen llevar, no se dejen manipular. Queridos amigos, pidamos esta gracia hoy a Dios. Pidamos con la fuerza del Señor poder luchar contra todo mal. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras miles y miles de jóvenes regresan a sus países desde Lisboa, agotados tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco no se da tregua. Así, sin asistencia y sin silla de ruedas, ingresó esta mañana al aula Pablo VI para retomar las audiencias generales de los miércoles.
momento propicio para evaluar su encuentro con más de 1,5 millones de peregrinos que se congregaron durante una semana en la tierra de la Virgen de Fátima, pero especialmente una nueva ocasión para manifestar su profunda gratitud. El domingo pasado volví del viaje a Portugal, donde participé junto a miles de jóvenes de distintos países en la Jornada Mundial de la Juventud. Les agradezco a todos, tanto a las autoridades civiles y religiosas de ese país como a los numerosos colaboradores y voluntarios. No quiero olvidar los jóvenes peregrinos que llevaron a Lisboa de todas partes del mundo, así como a sus familias, sus comunidades, que nos han alentado y acogido, y a tantas personas que nos han acompañado con sus oraciones. Juntos han hecho posible la gran fiesta de la fe. Gracias. El Santo Padre reflexionó sobre uno de los frutos más abundantes que suele dar la JMJ, aquel remesón interior que anima a tantos jóvenes a decidirse por una vocación de servicio en la Iglesia. La Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro con Cristo que vive en la Iglesia, un encuentro que toca el corazón y donde muchos descubren la llamada de Dios para toda su vida, al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio. En esta ocasión nos guió especialmente la figura de la Virgen María. Ella nos transmite la alegría de saber que Dios nos llama por nuestro nombre. Dios nos llama por nuestro nombre, a todos. Dios nos convoca para formar parte de su pueblo y nos envía para salir sin demora a anunciar que Él es nuestro Padre y ama a todos sus hijos. Claro, y al momento de saludar a los hispanoparlantes, el Papa se volvió a encontrar con el entusiasmo juvenil de quienes aprovecharon el viaje a Europa para peregrinar hasta la tumba de Pedro en el Vaticano. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo banderas mexicanas, colombianas, panameñas, argentinas, salvadoreñas. Un saludo a todos. Pidamos al Señor, por intercesión de Nuestra Señora de Fátima, que bendiga, que fortalezca a todos los que han participado en la Jornada Mundial de la Juventud, para que lleven la alegría del Evangelio hasta los confines de la tierra. Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Son jóvenes creyentes y entusiastas que ahora regresan a sus tierras a sembrar las semillas de la palabra de Dios que recibieron en estos días benditos. Llevan así un tesoro que, como les ha pedido el Papa, deberán compartir, siendo testigos de Jesús, especialmente en el servicio a los más necesitados. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Contigo soy invencible, no existen los días grises, si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo, mi mundo gira a tu modo, mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, y sabes bien quién soy, para dónde voy, sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno y yo contigo. Me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo, yo me voy,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, libro de Samuel, capítulo 17. Hoy queremos centrarnos en este versículo. Así he matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a las huestes del Dios viviente. Bueno, esto es como una conclusión de todo lo que estábamos viendo, porque David se ha enterado todo. Ciertamente que levantó la orejita de todos los que escucharon, entonces se lo comunican. Los que han oído las palabras que dijo David se las comunicaron a Saúl, al rey. Josué. Porque de cierta manera David, al decir que ustedes son corruptos, ¿verdad?, le está diciendo a estos soldados que no están cumpliendo lo que tienen que cumplir, que ustedes están mirando solamente un aspecto muy humano y no confían absolutamente. David, ya del sentido espiritual, ya había dicho: ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar las huestes del Dios viviente? Es decir, mira de una profundidad espiritual. ¿Quién es ese? Y le llama lo incircunciso, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que luchar y defender los valores y los principios de Dios, les está diciendo. Anda y por y vende pues te vete y lo llevo por la mía. Corrupto me imagina ve. Va a ser soldado va a ver. A operar con la Eliab y pues y su hermano. Va a la ayuda a pedir va a ver de ella poco a ver te jonaña tendela ne muy vacuera en va. Mandire ella, etcétera, ¿verdad? Son situaciones que también a nosotros nos pasan. Cuando uno denuncia, cuando uno dice las cosas, ¿qué es lo que hacemos? Y procuramos siempre, entonces, denigrar también al otro que te está diciendo la verdad. A ese otro que te quiere ayudar, pea contra ella. En vez de que ñas endullas, esa, ya puedo poner las cosas, ya me voy a peña de cuatía, lleva. Ya me cuatía poner, lleva, porque ñas endullas, ya esa, ya, bueno, coanga y pues no haya ya puedo poner las cosas. Ya puedo poner las cosas. Es una de las situaciones más difíciles por las que el hombre pasa cuando tiene que tomar decisiones de este estilo. Esto, queridos amigos, no es una cosa sencilla. Ciertamente que nosotros aquí estamos reflexionando dentro de una política de vida. Pero sabemos que esa política de vida es muy difícil porque la presión es muy alta, muy alta. La corrupción es excesiva, ¿verdad? No hay entonces parámetros para poder decir stop a esto. Esto tenemos que parar, esto tenemos que hacer así. ¿Por qué? Porque después aparecerán o actuarán otros mecanismos. Nosotros sabemos, ¿verdad? Esa es nuestra historia. Que cuando muchos quisieron parar o quisieron esforzarse, después fueron acribillados, matados, asesinados, acallados, ¿entienden? Y eso lo tenemos nosotros en nuestra historia, ¿verdad? Yo recuerdo antes cuando era chiquitito, había un programa Voz del Coloradismo, era, por ejemplo, contra Monseñor Melanio Medina, el toro, algo así le llamaba, ¿verdad? El toro, el indicativo ya la puntá, y así, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque se decía la verdad simplemente, ¿verdad? De los atropellos, y así. O sea, siempre ya escamante hoy, entonces, esa persona que quiere anunciar, que quiere decir las cosas, que dice sin pelos en la lengua, enseguida son atacados, ¿entiendes? Y bueno, y así es nuestra realidad, pega con lo muy guañateco, enseguida, entonces apenas se entera Saúl, porque le dicen, bueno, ¿a qué? David, los que habían oído las palabras que dijo David, se las comunicaron a Saúl, y éste lo mandó llamar. David dijo a Saúl, no hay que desanimarse a causa de ese. Tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl respondió a David, tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Bueno, todas estas son situaciones como diciendo, vos no estás preparado, vos sos un jaguar y para ir a luchar, ¿verdad? Porque ustedes saben que este hombre, Goliat, puede representar a todas las fuerzas opuestas, negativas. El Goliat puede representar hoy en día para nosotros a la corrupción, puede representar a nosotros entonces
a todo lo que significa la injusticia. ¿Cómo nosotros hacemos para luchar contra este Goliat si apenas somos un David? Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. Aunque Jerusalén había sido destruida por el general romano Tito en el año 70, reductos de cristianos que merodeaban en la zona visitaban regularmente el sitio en el que, según indicaba la tradición, había sido crucificado Jesús. Y una vez reconstruida la ciudad por orden del emperador Adriano en el año 131, las romerías se institucionalizaron los viernes. Con el correr de los años, el flujo de peregrinos convirtió en santuario al Gólgota, y por eso cuando en el año 326 la anciana Santa Elena llegó allí, le fue fácil identificar el sitio exacto e hizo excavar, y a varios metros de profundidad los obreros encontraron 3 cruces, clavos y el letrero que señalaba a Jesús como rey de los judíos. Como no se podía aseverar cuál de las cruces era la del Salvador, hizo traer a una mujer moribunda, a la que puso en contacto con los 3 maderos, y al tocar uno de ellos se alivió. Entonces la emperatriz dio por descontado que esa era la vera cruz, o sea, verdadera cruz. Inmediatamente ordenó la construcción de una iglesia que con el paso de los siglos se fue ampliando y enriqueciendo, y hoy es la Basílica del Santo Sepulcro. A continuación hizo erigir la Basílica de la Natividad,
otra en el Monte de los Olivos, y retornó a Roma con las preciadas reliquias. Flavia Julia Helena, nacida en Drepanum, Turquía, en el año 250, era hija de un tabernero y creció trabajando en el establecimiento de su padre. Por eso le tocó en suerte atender, cuando contaba 20 años, a Constancio, general romano que quedó flechado por su belleza. Al poco tiempo se casaron y ella lo acompañó durante el resto de esa exitosa campaña militar que le abrió las puertas al círculo íntimo del emperador romano de Occidente, Maximiano, quien, en agradecimiento, lo nombró jefe del pretorio y luego, en el año 292, lo elevó a la condición de César, algo así con lo que en la práctica significaba que era coemperador y sucesor suyo, pero le exigió que se divorciara de Helena y se casara con su hija Teodora, lo cual hizo con presteza, y Constancio se quedó con el hijo de ambos, Constantino, al que educó para gobernar. En los siguientes 14 años Helena estuvo condenada al ostracismo. En esa época se convirtió al cristianismo y se entregó a Jesús incondicionalmente. Tras la muerte de Constancio en el año 306, Constantino accedió al trono e inmediatamente reivindicó a su adorada madre y le otorgó el título de emperatriz Augusta. Con humildad y plena caridad cristiana, Santa Helena asumió su nuevo rol y se convirtió en la defensora, protectora y proveedora de los ancianos, niños abandonados, enfermos, viudas, huérfanos, y con esa fecunda labor social se ganó el cariño del pueblo y el profundo respeto de su hijo, a quien convenció para que promulgara el Edicto de Milán, mediante el cual convirtió al cristianismo en la religión del Estado, y con ello, por supuesto, cesaron las persecuciones religiosas. Asimismo, Santa Helena recibió carta blanca de su hijo para promover la construcción de muchas iglesias en Roma, Constantinopla y en el resto del imperio, labor que intensificó a su regreso de Tierra Santa, hasta que sus fuerzas la abandonaron y a mediados del año 329 falleció en olor de santidad y con la satisfacción del deber cumplido. Por eso hoy, 18 de agosto, día de su festividad, pidámosle a Santa Helena que nos indique cómo y en dónde buscar a nuestro Señor Jesucristo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí.
Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Y no temeré si el viento se levanta. No temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto. Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando la palabra de Dios, 1 Samuel, nuestro curso bíblico, capítulo 17. Hacemos
desde el 12 hasta el 37, David, que se pone al frente de batalla, nos presenta estas características, cómo hay que prepararse. Cómo tenemos que prepararnos, así como dice el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Me va a librar también, pero es el Señor el que me ha preparado. Porque si el Señor me ha librado de las garras del león y del oso, quiere decir que el Señor fue quien me fue dando esa fuerza, esa gracia, esa intuición para fortalecerme. Llegó la que fortalecer, llegó la que bombaretear, lleva. Y que tu hangua ella lleva a genonde, a añemoya, lleva a añoreino, contra eso que se me está viniendo encima. La pe hacienda ñanduino, upe hacienda entender, no diga tu moaya, ya pomba. Y bueno, por eso dice que durante todo este tiempo Dios lo que hizo fue preparar a David para luchar contra Goliat. ¿Cuánto tiempo se preparó David para luchar contra Goliat? Ahí está. Toda su vida hasta ese día. Ciertamente que aquí era todavía Omite y Shuri, pero sin embargo, quiere decir que David se va preparando. Por eso te pone esa experiencia que él mismo cuenta. Dijo a Saúl, tu servidor apacienta el rebaño de su padre. Muy bien, primera cosa. Apacienta el rebaño de su padre. Esa es la forma como nosotros nos vamos preparando para luchar contra el mal. Es decir, trabajando, haciendo bien las cosas, desarrollando nuestras cualidades, nuestras capacidades. Porque está con la gente, pues te ves a te cojano, para que el día de mañana me den algo ahí la gente. Estoy esperando para que, no, denle jano ya, porque a veces no me vemos de bebé. Quiere decir que en dere ya pago, angare y pues cuya a vender a pejareña, pues no va a po, es calcular, es organizar, rejojan hacia adelante. Entonces por eso dice, tu servidor apacienta el rebaño de su padre, siempre que viene un león o un oso y se lleva una oveja al rebaño, yo lo persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca. Y si él me ataca, yo lo agarro por la quijada y lo mato a golpes. Esta es entonces la forma como Dios le va preparando de a poquito dentro de su propio trabajo, ¿se dan cuenta? Entonces no podemos ser personas que, ¡pum!, de repente nomás aparecen ahí. Personas que, ¡pum!, de repente nomás se ubican en una situación, ¿verdad? Todos tenemos que ser, queridos amigos, personas que van luchando, que se van empeñando, que van buscando lo esencial y lo fundamental. Entonces, ¿cuánto tiempo verdaderamente David se fue preparando para luchar contra Goliat? Toda su vida hasta ese día. Toda su vida hasta ese día David se fue preparando. Ahora, este es generalmente el patrón de preparación de Dios. Vamos a mirar un poco. El patrón, es decir, el modelo. Esta es la forma como Dios le prepara a sus siervos. Él nos llama a ser fieles donde estamos y luego usa nuestra fidelidad para lograr cosas más grandes. Porque Él dice justamente, primero nos llama a ser fieles. Allí donde estamos. Fidelidad. Ella pone vender, ella pone aprender en jame. Que se sienta, que se vea. Si yo quiero llegar allá bien arriba, pero haciendo un grande, porque quiero servir a mi pueblo, vos tendrías que comenzar ahí desde abajo. Porque saben que nosotros normalmente, saben, y esto con mucha sinceridad lo decimos, cuanto más iba ella, ya puedo opinar de ella, llamo y te ibate. Va europea. Entonces, evidentemente, si vos nunca, ¿por qué? Y normalmente, ¿verdad? Si uno hace una reflexión filosófica bien profunda, el único que me puede permitir a que exista la corrupción y el mal es justamente esa persona que siempre hizo mal. O ya podía llevar la ibaía. Siempre ya por la ibaía. Y entonces, a ese vos le pone allá arriba y entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que ese mal se expanda con mayor facilidad. ¿Quiénes lo ponen? Y lo ponen justamente los que quieren que continúe el famoso, entre comillas, ñandillae, status quo. O sea, que nada cambie, que nada mejore,
que todo siga de acuerdo a mis propios intereses. Y ahí entonces ya comienza, ¿verdad? Esto es, queridos amigos, antropología. Esto es, queridos amigos, filosofía. Esto es, queridos amigos, sociología. Esto es, queridos amigos, psicología. Esto es, queridos amigos, entonces, todo lo que significa, ¿verdad?, una organización dentro de una comunidad. ¿Me entendés? Entonces, ya es sana de todos estos aspectos. Y ahora, si metemos el aspecto religioso, justamente es religarte a todos estos aspectos de la propia vida, porque religión quiere decir ligarte, unirte, buscar la esencia de tu existencia para que vos puedas responder y decir cómo estás viviendo y qué es lo que estás haciendo. Así es que, querido hermano, y salir siempre adelante. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Yo les dejo la bendición del Señor, que nos dé mucha fuerza, mucho entusiasmo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.